Bueno, hoy les tengo que predicar el mensaje más largo de mi historia, ¿sí? Y de la historia de ustedes, y creo que es el mensaje más largo, que es predicar el Evangelio, ¿sí? Esa es una de las cosas más largas. Yo quiero decirles así, no se termina más de predicar el Evangelio. O sea, ¿qué significa? Que yo les voy a predicar hoy una partecita del Evangelio, ¿sí? Pero, ¿alguno de ustedes alguna vez escuchó predicar el Evangelio de Romanos? ¿Sí? ¿Escucharon a predicar el Evangelio de Romanos? ¿Sí? O sea que entonces ya saben de Romanos, ¿sí? ¿No? Bueno, hoy, ¿sí? Vamos a comenzar y nos toca el Romanos en el capítulo número 4, ¿sí? Y para entender Romanos capítulo 4 tenemos que hablar de Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que nos toca, y después nos va a tocar el próximo domingo el capítulo número 11 de Romanos, ¿sí? Así que hoy, por eso digo, les voy a predicar el mensaje más largo, ¿no? Ajustemos los relojes, ¿sí? ¿Qué hora es? Porque se nos va a ir el tiempo hoy. Voy a tratar de no ser largo para que no se me aburra y para que se comprendan algunos conceptos. ¿Qué hora es? ¿Alguien me dice la hora? 12 menos 20. ¿Tenemos tiempo o no? ¿Sí? ¿Hasta qué hora tiene tiempo usted? ¡Amén! Bueno, ¿apoyan la moción? ¿Quién apoya la moción? ¡Ah! Muy bien, aleluya. Bueno, hay que preparar el mate, el café, entonces, porque vamos a... Está muy bien. Bueno, hoy entonces nos vamos a ir a las 6 de la tarde y... bueno, a las 6 empieza el otro culto, así que ya nos quedamos. Muy bien, aleluya. Bueno, antes de leer, vamos a hacernos algunas preguntas como para enfocarnos, ¿sí? Y la pregunta que nos vamos a empezar a hacer hoy a la mañana es: ¿cómo se salvan las personas antes de la ley? ¿Cómo se salvan las personas durante la ley? ¿Cómo se salvan las personas en la gracia? Bueno, son todas preguntas que nos van a ayudar a enfocar el libro de Romanos y que usted le va a ayudar a ver cómo es el desarrollo. Otra pregunta que nos vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que nos condena? ¿Qué es lo que nos condena? Y la otra pregunta que nos vamos a hacer es: ¿de qué tenemos que ser salvos? Bueno, así que esta mañana, si usted ha oído hablar del libro de Romanos y lo ha leído alguna vez, hoy vamos a enfocarnos, ¿sí? Para poder entender y poder descubrir qué entendemos el Evangelio y por qué nos va como nos va en la relación con Dios y nos va como nos va en la vida, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Ustedes vieron que ya Hechos nos había introducido y nos había dejado a Pablo en Roma. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ¿sí? Se supone que anda viajando por ahí por Corinto, ¿sí? Más o menos, vamos a decirlo así, paseando por ahí, ¿no? Divirtiéndose, ¿no? Jugando al fútbol, ¿no? Al vóley, ¿no? Así andaba el apóstol Pablo, dando vueltas, ¿no? Por el mundo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que andaba haciendo esas cosas, no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? ¿Quién se acuerda lo que hacía Pablo? Hacía eso, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hacía Pablo? No. ¿Sí? No, Pablo no hacía eso, ¿no? Pero estaba, ¿no? Tenía una misión. Vamos a leer Romanos capítulo 4. ¿Sí? Como para entrar en el tema. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y acá empieza el trabalengua, ¿sí? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Por eso le dije acá, trabalengua, ¿sí? Y mire usted, tres tristes tigres, ¿cómo es, no? Así, algo así, ¿viste? Empieza como una... ¿Es así o no? ¿Vieron ustedes que no es tan fácil leerlo? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Otra vez se repitió el mismo concepto. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre, que esta mañana al hablar esta palabra se aclare el corazón, se aclare la mente, y que esta mañana cuando salgamos de acá, Señor, salgamos con una claridad total del Evangelio. Porque, Señor, si salimos con esta claridad, esta mañana van a ocurrir muchos milagros, muchas señales, muchas cosas que no se pudieron hacer hasta el día de hoy, muchos hermanos que no sabían qué hacer y muchas personas que no sabían cómo abandonar cosas, esta mañana van a salir de acá con una fe renovada y con decisiones que tienen que ver con lo nuevo de tu parte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, el libro de Romanos no le voy a dar la introducción a todo el libro, ¿sí?
Pero le voy a decir algunas cositas que son muy importantes como para ayudarlo. Primero que todo, este pasaje, hay un pasaje que es muy importante y ahí está concentrado, si usted quiere, todo lo que tiene que decirse. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, me gustaría esta mañana enfocarnos. Bueno, ya le di la clave de todo el libro de Romanos, ¿sí? La clave del libro de Romanos es la fe, ¿sí? La fe. Bueno, yo lamento mucho, hay algunos autores, algunos teólogos que hablan de la fe que salva, de la fe que no sé qué cosa. Simplemente la Biblia habla de la fe. ¿Está bien o no? ¿Sí? Yo puedo dividir las categorías de fe, pero bueno, la Biblia yo no la vi dividir la categoría de fe. Si usted cree, ¿no? Como le decía el Señor a la gente, dice, tu fe te ha salvado. No le decía, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si lo sanó. No, lo salvó. ¿Sí? O sea, a ver, la fe en el Señor, ¿sí? La fe en el Señor produce salvación. Bueno, el problema nuestro es que nosotros decimos, tenga fe para ser salvo, tenga fe para ser sanado, tenga fe para recibir cosas, tenga fe para recibir o sea, son todos tipos de fe, como otros tipos de fe, pero hay una sola fe. Bueno, al menos la Biblia dice eso. Cuando usted dirá, pero pastor, ¿por qué dice eso? Porque es lo único que ocurre acá, es fe. Yo no me puedo no es una fe de salvación, donde soy salvo, nosotros decimos para ir al cielo. Soy salvo para ir al cielo, pero vivo como una piltrafa humana. No sé si me entiende. O sea, soy salvo para ir al cielo, pero vivo, vamos a decir, no puedo conquistar nada, no puedo abrir nada, no puedo emprender nada. Vivo como puedo, ¿sí? No puede ser. Los salvos tienen una fe que sigue produciendo, ¿qué cosa? Fe. Por eso que dice acá la palabra, dice, más el justo por la fe vivirá. O sea, fíjese lo que dice, más el justo. No dice el pecador, dice el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo empieza a vivir el pecador como justo? ¿Qué tiene que hacer el pecador para ser justo? Tener fe. Y si es justo, ¿qué tiene que tener? Fe. O sea que estamos fritos. Hay que tener fe. Entonces dice, pero ya tuve fe hace 20 años. No. Hoy tiene que tener fe. Pero es que a mí se me va la fe. Bueno, cuando se le va la fe, se le va todo. Porque ¿cómo se reciben las cosas? Por fe. Por eso, a ver, vamos a empezar a darnos cuenta. Entonces, todo el tema es la fe. En realidad la Biblia es fe. ¿Sí? Fe. No hay otra cosa que yo pueda hacer. Si no tengo fe, no tengo nada. Usted dice, pero pastor, yo no tengo fe, por ejemplo, para obtener un par de zapatos. Bueno, usted tiene un problema de fe y también va a tener un problema de fe en la salvación. Usted dice, no, pero yo en la salvación no, porque si no puede tener fe para un par de zapatos, estoy siendo extremo. Estoy siendo absurdo y ridículo en la comparación. Pero estoy diciendo, o sea, que la fe produce, ¿qué produce la fe? ¿Qué produce la fe? Más fe. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio que no me gusta, pero lo vamos a hacer porque los veo esta mañana, están ahí. Bueno, dígale al que está al lado, dígale, ¿no? La fe produce más fe.
Así que, dígale. ¿Entendiste? ¿No? Tampoco me gusta que digan esas cosas, pero no se preocupe, ¿no? Bueno, porque es como que tenemos que descubrir esto, porque es como que estamos demasiado atascados a veces en nosotros tendemos todo a institucionalizarlo. Por eso hablamos de la fe que salva. Porque la fe que salva no tiene nada que ver con la fe de la vida. Soy salvo, no tengo fe para esto, pero soy salvo, ¿no? Y esta era la gran diferencia. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No es que nos salva en un sentido nada más, ¿sí? Ahora vamos a entrar, ¿sí?, en estas preguntas. Vamos a entrar en las preguntas que nos hicimos. Y vamos a intentar mirarlas, porque en el capítulo número 2, capítulo número 3, tenemos que pasarlo, porque si no lo pasamos, el capítulo 4 se vuelve... Tenemos que inventar. ¿Está bien o no? Ahora, el problema básico, y escúcheme bien, el problema básico de su vida y de mi vida y del mundo entero tiene un nombre. Bueno, tiene un nombre. Y recuerden ustedes ese nombre. Se llama pecado. Recuerden ese nombre. Pecado. Una de las cosas curiosas que cuando yo empecé a leer Romanos descubrí es que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, y rara vez en sus escritos, menciona el lago de fuego, el infierno y dónde van los pecadores. Eso a mí me llamó mucho la atención. Yo decía, ¿por qué este hombre nos menciona el lago de fuego? ¿Por qué no menciona, no? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué no menciona a Satanás? Vieron ustedes que en 1 Corintios menciona a Satanás, lo echamos a Satanás, todas las cosas, pero acá no dice nada de Satanás. Menciona casi nada y menciona el pecado como el problema básico. Ahora, vamos a empezar a darnos cuenta por qué el apóstol Pablo es tan odiado. Porque el apóstol Pablo, y yo le estoy haciendo comentarios ahora sobre el libro, ¿sí? El apóstol Pablo descubre una situación que es algo muy fuerte. Descubre que el ser humano no tiene problemas de conducta, tiene problemas de pecado. ¿Quién quiere mejorar la conducta? Y ahí empieza el tema, la ley. Y yo le voy a decir una cosa, ¿no? ¿Vieron ustedes que a nosotros también nos manejan con la ley? Si usted no hace algo que el Estado no quiere que usted haga, ¿qué hace el Estado? Lo castiga, y descubrieron algo, ya no lo castigan a latigazos. ¿Con qué lo castigan? Con el bolsillo. O sea, es así, o sea, con ley, vamos a decir, con la ley, a usted lo castigan para que la conducta de usted se corrija y se vaya para allá. ¿Me entiende? Pero el apóstol Pablo descubre algo. Y esta es la clave, que la ley no puede corregir el corazón. La ley lo que corrige son conductas externas, pero a Dios lo que le interesa es el corazón. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar sobre los temas de pecado, ¿sí?, ahí usted se va a dar cuenta de por qué su vida nunca ha sido cambiada, transformada, alterada, porque usted no entiende el tema del pecado. Vamos a empezar a leer. Voy a ir leyendo, haciendo algún comentario como para entender, ¿sí? ¿Vamos? Capítulo número 2, ¿sí? Versículo número 1.
por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando dice que hace lo mismo, fíjense por favor, ¿sí? Haces lo mismo. O sea, el tema no es saber la ley, el tema no es tratar de hacer lo correcto, el tema es hacer lo correcto, pero tú no puedes, dice, tú no puedes hacer lo correcto. Aun cuando tú eres experto en la ley y aun cuando tú sabes exactamente qué dice la ley, tú no puedes. Y cuando el apóstol Pablo se lo dice y lo está escribiendo, lo está diciendo de sí mismo, porque él mismo relata su conversión. Incluso más, los mismos apóstoles en el principio del libro de los Hechos, ellos dicen, nosotros nunca hemos podido con la ley. Nadie puede llevar la ley, nadie puede hacer la ley. O sea, ¿por qué? Porque la ley corrige conductas y mi conducta está impulsada desde adentro para ir contra la ley. Siempre estoy contra la ley por el pecado. Si usted se va dando cuenta, usted se va a ir dando cuenta por qué Cristo tiene que morir. ¿Sí? ¿Por qué Cristo tiene que morir? ¿Sí? ¿Y de qué nos va a salvar? ¿Sí? ¿De qué nos empieza a salvar? Ahora, sigamos. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Sí? La persona que empieza a ver este tema de la ley, ¿sí? Y a practicar la ley y se transforma en alguien que se transforma en un juez, ¿sí? La persona piensa que está más allá de la ley, porque la persona administra ley. ¿No? Cuando ustedes se van a dar cuenta, los jueces piensan que están más allá de la ley, ¿sí? Porque administran ley, o sea, usted administra ley y por lo tanto usted piensa. Entonces dice, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, y acá aparece simplemente, yo le dije, no aparece el infierno, sino que aparece el justo juicio de Dios, ¿no? El justo juicio de Dios. Por supuesto, acá el justo juicio de Dios, ¿qué va a revelar el justo juicio de Dios? ¿Quién soy? Y cuando aparezca a luz lo que soy, no voy a poder decir nada, porque así es como yo soy, delante de Dios. Ahora, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿sí? Hay algunas personas que piensan, si va a pagar cada uno conforme a sus obras, ¿qué va a pasar? Bueno, yo soy bueno. No, viejo, vos sos malo. Bueno, ahora vamos a ver. Porque hay gente que dice, no, pero si es conforme a la obra, yo he hecho bastante buenas obras. Pero no hay forma, ¿sí? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando. ¿Quién persevera en bien hacer? Que se levante uno en el mundo y diga, yo permanezco en bien hacer. No, viejo, nadie. Abraham tampoco. Ni Abraham se puede levantar, ni el dedo puede levantar a Abraham. Señor, yo me salvo por las obras. Tampoco. ¿Vamos bien o no? O sea, esto lo dice el apóstol para que usted se dé cuenta de que no puede, no que puede. Porque hay algunos hermanos que están como los de arriba, piensan que son excusables. Es que yo no sabía, yo no podía, yo no entendía, a mí nadie me dijo. No piensen que son excusables. No es excusable. Bueno, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Ahora, él empieza a decir estas cosas como tratando de ver quién se va salvando, ¿no?
Entonces uno dice, yo me salvo, yo me salvo, yo me salvo, ¿no? Se empiezan a hacer todo a un lado del justo juicio de Dios. Pero el apóstol después nos va a confrontar con la realidad de nuestra vida. Pero gloria y honra y paz, ese soy yo, digo yo. A todo el que hace lo bueno, yo, ¿no? Y levantamos la mano inmediatamente, yo. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también vivirán, dicen los hermanos. No sé por qué leen, no sé, ¿de dónde lee la gente que vivirán? Los que sin ley han pecado, sin ley también. Claro, pero y los que pecaron fuera de la ley, ¿se salvan? Los que no tenían la ley de Dios, ¿se salvan? Los que no tenían el Antiguo Testamento y no sabían, ¿se salvan? No se salvan. ¿Y usted de dónde está? ¿Del lado de los judíos o del lado de los griegos? De los griegos estamos frictos. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿cuál de los dos grupos, los griegos o los judíos, se van a salvar? ¿Cuál de los dos? ¿Quién se salva? ¿Los judíos o los griegos? Elijan ustedes el que quieran. ¿A cuál de los dos? ¿Los judíos o los griegos se van a salvar? ¿Los judíos se salvan conforme la ley? Tampoco. Entonces la pregunta que hicimos, ¿cómo se salvan las personas antes de la ley? ¿Cómo se salvan? No se salvan. ¿Cómo se salvan las personas durante la ley? No se salvan. ¿Cómo se salvan las personas en la gracia? No se salvan, excepto por la fe. Entonces, ¿cuál es tu problema? O sea, ¿dónde está el problema de las personas? ¿Dónde está la situación de las personas? ¿Dónde están las personas para hacer el cambio? ¿Dónde está? ¿Por qué no cambian las personas? ¿Por qué las cosas no cambian? Porque hay un sentido muy básico, en lo más básico, ¿qué es? El pecado domina la vida. ¿Y por qué el pecado domina la vida? Porque la persona, ¿qué es lo que no hizo? No cree ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Bueno, y todavía no llegamos al punto de cómo se rompe con el poder del pecado, que eso está en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, los mejores capítulos, ¿no? Y tenemos que predicar el 11, así que van a tener que trabajar muchísimo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y esto, cuando dice esto, está haciendo una grandilocuencia. ¿Qué significa? Está hablando de algo imposible. Lo leo de nuevo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que los que presentan todo, nota 10, en toda la ley, son justos. Vengan los que presentan todos los certificados de 10, no ante nosotros, ante el trono, ante el que mira todos los escondites del corazón. ¿Sabe usted por qué Apocalipsis presenta al Señor como fuego consumidor y ojos que miran al fondo? Porque los judíos ya en Asia, esas 7 iglesias, ¿saben lo que querían hacer? Salvarse por la conducta. Yo conozco tus obras y sé quién sos, pero no te vas a salvar por la conducta. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o sea, tu fe. Tu fe solo en Jesucristo. Y no importa quiénes seamos, cuando abandonamos la fe solo en Jesucristo, nos volvemos personas que no tenemos alegría, paz ni gozo, se nos fue todo. ¿Me sigue?
Por eso no puede superar las cosas, por eso no puede andar, por eso no puede caminar. ¿Por qué? Porque no son los oidores, sino usted tiene que hacer todo. Si usted va a hacer la conducta, tiene que hacerla toda. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. ¿Sí? O sea, cuando los gentiles, dice, o los helenos, los griegos, hacen lo que por naturaleza les sale y justamente hacen la ley de Dios, ¿sí?, se transforma en ley para sí mismo. O sea, si ellos una vez hacen el mandamiento, alguna vez se le ocurre hacer algo, eso se transforma en el mandamiento que ya está escrito del Señor, y ellos empiezan a hacer ese mandamiento, ya la ley de Dios ya está establecida. Así que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, ¿quién se salva ese día? Nadie. Pero pastor, la conciencia. Revisa tu conciencia. Porque uno dice, no, porque la conciencia, sí, revisa tu conciencia. Imagínate, delante del Señor, toda la conciencia activada para defenderte. No te va a defender, te va a acusar. ¿Sí? Bueno, estoy tratando de hacerlo un poquito rápido porque quiero llegar al capítulo 4. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Miren ustedes? Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Bueno, y acá empieza esto, cuando le dice, bueno, pero tú eres judío, dice, tienes el sobrenombre, te apoyas en la ley, ¿no? Te glorías en Dios. O sea, ¿qué es lo que la persona dice? Uy, pero yo soy muy buen judío, yo tengo la ley. Mi nombre vengo de la tribu de Judá, de la mejor tribu de los judíos, y me glorío en Dios, ¿sí? O sea, me siento orgulloso de pertenecer a Dios, incluso conozco su voluntad, e instruido por la ley, entiendo qué hay que aprobar, esto está mal, esto está bien, puedo distinguir entre esto, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, y cuando viene alguien que no entiende nada, yo le explico lo de Dios, y soy un instructor de los indoctos, soy maestro de niños, lo que están enseñando arriba, miren, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, ¿no? O sea que es como que tengo todo desarrollado, el Señor me ha bendecido mucho, sé mucho, entiendo mucho. Bueno, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Pero cuando le dice no te enseña a ti mismo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es que uno puede enseñar a otro, pero no puede corregir, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no puede corregir? El corazón. Eso le estoy diciendo, no te puedes corregir. ¿Entiendes? Tú que hurtas, dicen no hay que hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, o sea, haces cosas no santas en medio de lo santo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces acá se muestra que el hombre religioso, el hombre capaz de enseñar a otro, yo mismo que estoy acá enseñando, ¿cuál es la pregunta que me tengo que hacer hoy? Moisés, ¿eres capaz de lidiar con el pecado? Pero no el que se ve, no el que saben los hermanos, no el que la noticia, el que sale en el canal en TN, sino el pecado que está en tu corazón. ¿Eres capaz? ¿Has hecho algo con él? Por supuesto. Lo que el apóstol Pablo espera y lo que le deberían responder, ¿y cuál es la respuesta? No puedo pelear con mi pecado. Esa es la respuesta. Yo no puedo pelear con mi pecado, ni enseñando la ley, ni orando, ni disciplinándome, ni castigándome. No puedo pelear con el pecado porque el pecado es algo superior, es algo que me subyuga.
pues en verdad, sigamos, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, toda esta cosa de ser orgullosos que somos judíos porque tenemos una marca corporal, nosotros los judíos se circuncidan, no te sirve de nada si no guardas la ley. ¿Y quién guarda la ley? Nadie. Y los judíos tampoco. Y el judío tal tampoco. Y el judío el otro tampoco. Y los judíos actuales tampoco. Ninguno guarda la ley. ¿Por qué? Porque la ley no es para librarte del pecado. Bueno, ahora lo voy a mostrar. ¿Vamos bien o no? Bueno, espero que después me lluevan los mails, los WhatsApp. Pastor, ¿de qué se trata? Ayúdeme, ¿no? Porque va a empezar ¿no? Está terrible, ¿no? Algunos dicen, no entiendo nada. ¿Sí? Ni idea de lo que está diciendo, ni idea. Pero bueno, recuerda esta palabra, pecado, ¿sí? Importante, ¿sí? Quedó importante. Bueno. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Claro. Si alguien guarda la ley, es justo. Porque eso es lo que dice la ley. El que guarda todo esto es una persona justa. Me agrada al corazón de Dios. ¿Pero quién? ¿Quién? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Dígame si los judíos no querían matar a Pablo. Hasta nosotros lo queremos matar esta mañana, Pablo. ¿Me venís a cuestionar mi cristianismo? Vamos, querido. ¿Sí? No me cuestiones a mí, cuestionar a los demás, vamos a cuestionar al mundo, vamos a predicarle a la gente perdida y a los que están en la cárcel, a los que están ¿no? con el virus no sé cuánto, con el otro, vamos a predicarle a otro, pero no me venga a predicar a mí que soy cristiano años acá, me venís a decir que, poner en duda que si puedo vencer el pecado o no. El problema, hermanos, no es cuánta oración. Es un problema de fe. ¿Está bien o no? Y la fe se abre. En un momento se abre la fe y empieza mi vida con fe. ¿Sí? Y es una decisión del corazón. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Está muerto Pablo. Ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ese era todo el propósito de Dios. Y esto es lo que Pablo descubrió. Dios quiere el corazón. Dios no quiere el templo, Dios no quiere la ley, Dios no quiere los judíos circuncidados. Lo que Dios quiere es el corazón de las personas. Y ahí es donde apuntaba. Por eso descubrió el mensaje. Nosotros necesitamos descubrir el mensaje. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos del mensaje de la cruz? Bueno, acá está empezando. Usted está empezando a entender el mensaje. ¿Sí? La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. O sea, significa no la que se cumple con la ley, sino la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es algo que le pasa al corazón, donde el corazón sabe que está en comunión con Dios, porque Dios le ha perdonado todos los pecados. Voy a usar un versículo de Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso quién lo sabe? ¿Quién sabe que yo tengo paz para con Dios? Yo nada más. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, yo nada más sé que tengo paz para con Dios. ¿Sí? Nadie más sabe si yo tengo paz para con Dios. Nadie lo puede saber, nadie lo puede distinguir. Por eso dice, ¿vio? El corazón. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué provecho la circuncisión? ¿Hay ventaja en ser judío? ¿Hay ventaja en la circuncisión? Mucho, dice, en todas maneras. Primero,
ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Se les dio una tarea encomendada por el Espíritu. Fíjense ustedes, qué terrible. Los judíos se les encomendó la ley de Dios. Ellos guardaron la ley. El otro día estábamos hablando de historia, creo no me acuerdo si con Ana y con Magalí estábamos hablando del tema de la historia, de cómo fue dada la ley a los judíos, cómo los judíos cuidaron la ley. Fíjense ustedes, guardaron la ley, la cuidaron, la protegieron con su vida. Pero no son salvos por cuidar la ley, no son salvos por guardar la ley. ¿Me entienden lo que les decimos, no? Podemos dar la vida por las cosas, pero aún no somos salvos porque la salvación viene de la fe. Es tremendo. Yo le digo una cosa, si usted está escuchando esto y estamos juntos escuchando esto, yo estoy asombrado. ¿Cómo? ¿No? Hay en la historia de la Edad Media los caballeros templarios, se llamaban, ¿no? Con espadas, guardando, ¿qué cosa cuidaban ellos? El templo de Salomón. Y dieron la vida por guardar el templo. No te sirve de nada. Para con Dios no te sirve de nada. Pero le dio la palabra, pero le dio una tarea, pero hicieron la tarea que le encomendó, pero no fueron salvos. Ahora van entendiendo salvo de qué, porque uno dice, ¿salvo de qué, pastor? Pero si no son salvos eso, que hacen todo, que lo dan todo, que lo entregan todo, que por eso el apóstol Pablo decía que el amor, ¿se acuerdan ustedes cuando dice, no vale de nada el amor? ¿Sí? O sea, si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, ¿cómo que no vale de nada? Medio como, no sé si a usted le pasó alguna vez leer ese pasaje y empezar como a decir, ¿cómo que no vale nada? ¿No? ¿Usted nunca se enojó con ese pasaje? Yo he pasado la vida enojado con ese pasaje. ¿Cómo que no vale de nada? Entregarse del todo, dar el cuerpo para ser quemado, entregar todos los bienes a los pobres y darlo. Y dice, y no tengo amor. ¿Cómo que no tiene amor? ¿Cómo que no tiene amor? Claro, no tiene amor. ¿Sabe por qué? No tiene fe. No tiene fe en Cristo, en el que salva del pecado, porque el problema nuestro no son las cosas, no es como nos va, no es la economía, es el pecado. No es el diablo. Cuando digo esto, y ustedes saben que nosotros echamos fuera a los demonios, sanamos, no es el diablo, es el pecado, y el pecado es algo que está dentro tuyo, es algo que está dentro nuestro, es algo que está dentro mío, y nada lo puede combatir si no es Cristo Jesús por medio de la fe. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Capítulo 3, versículo 13 estoy, ¿no? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. ¿Sí? Antes bien sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Así que si alguien viene y me dice a mí, pastor, usted es un mentiroso, yo le voy a decir, gracias por decirme la verdad. Hay gente que dice, no, pues yo siempre digo la verdad, no me diga. ¡Qué mentira! ¿Ah? Usted dirá, pero entonces, no, es que no hay delante de Dios. Y ahora déjeme enfocar en el problema. El problema no es entre nosotros. ¿Me entiende lo que le digo, no? Porque entre nosotros, si usted me dice, ¿y cómo es esta persona? Buena. ¿Cómo es esta persona? Y no tan buena. ¿No? ¿Y cómo es esta persona? ¿No? ¿Y esta persona? Ah, no. Un señor, un caballero. Ese no es el problema. El problema es delante de Dios. Cuando viene el Señor, el caballero, el que dice la verdad siempre, ¿qué le aparece delante de Dios? Toda la mentira que tiene. Pero no es algo que yo decido, no es algo que usted decide, es algo que está así delante de Dios.
Por eso es que delante de Dios no podemos encontrar salvación si no reconocemos el pecado que tenemos. Cuando digo el pecado, ni siquiera estoy hablando de cuál pecado. Si no lo reconocemos, no hay salvación. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Algunas cosas yo las estoy salteando, ¿eh? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Bueno, una de las cosas curiosas acá es que no hay mejores. El apóstol Pablo tuvo que ser salvado de la misma manera que el ladrón en la cruz. Y el ladrón en la cruz no tenía ningún honor. Pero cuando el Señor lo salvó, fue suficiente para ser declarado justo. Justo como el apóstol Pablo. Justo como Abraham. Pero no es lo mismo. Es lo mismo. Delante de Dios es lo mismo. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. No sé si me dice, ¿usted cuánto esfuerzo ha hecho? Para seguir a Cristo. Y viene uno cualquiera, le cree y es justo. No. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor hablaba mucho de esto? Nada más que el Señor hablaba en parábola. ¿Se acuerdan cuando hablaba de aquellos hombres que contrató de la madrugada? No le dijo, te vamos a dar 100 pesos al final del día. Sí, a las 6. Después vinieron los de las 8. Después vinieron, cuando terminó, a los que le habían ofrecido 100 a la mañana, ¿sí? Empezó por los de más tarde. Entraron a las 10 de la mañana, 100 pesos. A los de las 8 de la mañana, 100 pesos. A los de las 6 de la mañana, los de las 6 de la mañana dijeron nosotros, 100 pesos. A mí, ¿entiende lo que es eso, no? Usted ha sufrido mucho, ha padecido mucho. ¿Sabe por qué uno mira así? Porque no mira el pecado. Porque no vemos que somos pecadores. A nosotros, usted dice, ¿somos pecadores? Sí, algunos errores cometo. Pero tanto, no. Hay algunos que son, no. Esos son pecados. Yo no. Ese es el problema. El problema es que no nos identificamos como pecadores. Ahora veamos, capítulo 3, versículo 10, me voy a saltear un poco. Versículo 9, perdón. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Este es el tema del fondo. ¿Por qué una persona va a ser condenada? La mayoría, y esto se lo pregunto a pastores, a evangelistas, a los que vengan. ¿Por qué una persona es condenada? ¿Y saben lo que me dicen? Los pastores, las iglesias, no, dicen, ¿saben por qué? Y porque no les predicamos el evangelio. No, no, la gente es condenada por el pecado. Bueno, y ahora vamos a ver qué produce el pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno, unito tampoco, por si acaso, uno, pero por ahí, no, ni uno. Pero usted pastor no conoce a nadie bueno. Sí, conozco gente buena. Y usted conoce gente buena. Sí, conoce gente buena, pero no son justos. Mi pregunta es, Cornelio, en el libro de los Hechos, ahora vamos a recordar algunas cosas, ¿era salvo o no era salvo? Oraba a Dios siempre, tenía limosna. ¿Era salvo o no era salvo? ¿Iba a ir al cielo o no iba a ir al cielo? ¡No! ¿Pero cómo? Si no. ¿Por qué? Porque le faltaba ¿qué cosa? La fe en Jesucristo.
Pero se le apareció un ángel. Y no importa cuántos ángeles se dan. Es que se cayó 50.000 veces. ¡Pumba! ¡Pumba! Tocado, 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 tocado. No tiene fe en Jesucristo. No importa cuántas veces. Pero se sanó de la pata. Se le enderezaron las pestañas. Se le paró el pelo. El Señor lo recontra liberó. Lo recontra requete sanó. Pero no tiene fe en Jesucristo. No es salvo. ¿Vamos bien hasta ahí, no? Hoy se me van todos. Bueno, no hay uno. La otra cosa, no hay quien entienda. Cuidado con los que no entienden. No entienda. Es síntoma de pecado. No hay quien busque a Dios. Buscar a Dios. Síntoma de pecado. Todos se desviaron a una. Se desvían. Cualquier cosa lo hace desviar. Dice, ay, ahora no sé si ya creo. No sé si el pastor dijo tal cosa. La Biblia dice, pero no sabemos si es o no es. Si será o no será. Si será, si será. No sabemos. Se desviaron a una. Se hicieron inútiles. O sea, inservible. No produce. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es lo que Dios ve, no es lo que yo digo. Porque hay gente que piensa, es lo que usted dice. No, yo no digo eso, es lo que Dios dice. ¿Por qué Dios dice esto? Por lo que Él ve de nosotros. ¿Necesitamos salvación? Y sí. Porque ese es el problema del corazón. Tenemos un problema en el interior. Lo otro, sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, la garganta es como las palabras que salen son palabras de muerte. Con su lengua engañan, hay engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Fíjense ustedes, ¿sí? Ese chusmerío barato, ¿sí? Dice, sale de acá, oh, el Señor me dio una bendición. Veneno de áspides. Dice, ¿qué bendición? ¿Cómo fue esa bendición? Ah, porque vos no sabés, ya se te va a pasar. Ya se te va a pasar. Ya va a haber un poco de... Ya te vas a cansar. Mira, yo también tuve un día, veneno de áspides. ¿Sí? Su boca está llena de maldición y de amargura. Maldición y amargura. Boca llena de maldición y de amargura. ¿Sí? Como que el hermano tal se compraron una casa. Uno sabe lo hermosa que es. Anda a saber de dónde sacaron la plata. No, pero el Señor los rebendijo. Vamos a ver la bendición cómo será. ¿Sí? Quebranto, ¿no? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Fíjense ustedes, la boca, los pies, ¿no? Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No le aciertan a una. No conocieron camino de paz. No hay paz en su vida. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo eso produce el pecado. Y usted dice, pero pastor, ¿y yo puedo ser cristiano y con el pecado así? Sí. Cuando digo ser cristiano en el sentido social. Venir a la iglesia en el sentido social. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vamos al 21, el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjense ustedes, el problema que hay que atacar no es un problema de conducta, es un problema de corazón, y el corazón lo ataca una persona. El pecado está inserto en el corazón de las personas. ¿Quién libra del pecado? El Señor Jesucristo, ¿sí? Por medio de la fe. Dios le aplica la justicia de Dios, y eso implica que
la justicia de Dios que se hizo en Cristo, cuando el Padre descargó sobre su Hijo toda la ira que tenía y todo el enojo que tenía, que era contra nosotros, se lo tomó el Señor, lo tomó para sí. Entonces, a partir de ahí, se produce que nosotros podemos aprovechar esa justicia de Dios por la fe y nos transformamos en personas justas. Esto no le debe gustar mucho. Yo estaba pensando hoy, ¿quiénes serían los fariseos de esta época? Yo digo, los fariseos de esta época, ¿saben quiénes son? Los psiquiatras, los psicólogos. Porque son los que dicen, usted no puede cambiar, ¿ah? Mire que toma la pastilla, la diazepam, la otra no sé cuánto, tantas veces por día, porque usted es loco y está cuerdo porque nosotros le damos la pastilla, ¿no? Así no le pasa nada. Pero usted está enfermo, no de una locura, sino lo que usted tiene es ausencia de perdón de pecados. La conciencia no lo deja vivir, no lo deja dormir, ¿me entiende? ¿No? El razonamiento está entenebrecido, ¿me entiende? La envidia lo carcome, ¿me entiende? El pecado trabaja. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, esto se resuelve con Jesucristo. Esto es la solución a tu vida. Diría, pero pastor, yo ya acepté a Cristo en una oración de hace mucho. No importa, si usted perdió su fe, usted volvió al punto donde el pecado vuelve a dominar. Tiene conductas nuevas y esas nuevas conductas no permiten que el pecado lo aplaste totalmente. Pero el pecado está dominando, gobernando. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hay gente que prefiere gastar, no sé, 1.000 pesos en remedios, psiquiátricos, pero no decir, Señor, perdóname los pecados, límpiame. No me voy a detener en todo lo que significa todo esto, pero a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos justificados por la fe en Jesús. Todos nuestros pecados son borrados. Todo el poder del pecado es quitado de nuestro corazón. Por eso es inexplicable los cambios y las transformaciones. Son inexplicables para el mundo, pero no son inexplicables delante de Dios. Son explicables porque los pecados son quitados. Por eso esta mañana donde tú llevas carga y donde tú dices, yo soy esa persona, no tengas vergüenza. Acá no estamos como iglesia para condenarles, ni tampoco para decirle lo mal que están ustedes. No estamos para eso. Estamos para decirle que hay oportunidades de vencer, y de esta canción que cantábamos, que sea una realidad, la victoria del Señor, la victoria de Jesús sobre mi vida, su justicia sobre mí. Soy justo. Puedo decir, Señor, no soy justo por lo que he hecho en mi vida, soy justo por lo que tú has hecho. Y tú me has, lo que se llama, imputado, me has dado, has hecho cargo para mí, me has descargado tu justicia y me haces ver justo delante de Dios. Y el poder del pecado se desarma. Entonces, como las consecuencias no vienen. ¿Qué es las consecuencias? Ir al infierno. No vienen. ¿Por qué? Porque la solución está en romper con el poder del pecado.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Señor, aunque no he cumplido la ley, me he hecho un malhechor. Cuando digo un malhechor, o sea, porque uno cuando no hace lo correcto se transforma en un malhechor, ¿no? Y aunque he hecho eso, quiero apartarme, quiero que me salves, porque el problema no es la ley. El problema no es si tratamos de cumplirla o no tratamos, es que no la vamos a poder cumplir porque hay un poder interno que es el poder del pecado. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es tremendo. Gratuitamente, por su gracia, sin merecerlo, pero el Señor queriendo hacerlo. Esta mañana se nos ofrece victoria sobre el pecado, que es el problema de fondo de todo. Bueno, y el pecado nos va a producir algunas cosas, ¿sí? Como el temor, el descubrirnos a nosotros mismos y culpar a otros. ¿Sí? En Génesis 3 nos va a hablar que cuando el hombre peca contra Dios, la primera cosa es, se descubre a sí mismo. O sea, en vez de mirar lo que pasa, en vez de mirar la gloria de Dios, en vez de esperar al Señor, se mira a sí mismo. Y dice, ¿esto soy yo? Uy, se descubre. Por eso toda introspección o retrospección hacia adentro, hecha sin el Espíritu Santo, se transforma en una abundancia mayor de pecado o de problemas. Más me reviso, más problemas tengo, porque estoy sin el Espíritu. Bueno, o sea, me descubro. Descubrirme a mí mismo es una actitud pecaminosa. Por eso es que usted tiene que empezar a mirar hacia Cristo. Mírelo a Él esta mañana y deje de mirarse a sí mismo, uno. Segundo, culpar a otros. Bueno, cuando el Señor le habla y empieza a hablar con el hombre le echa la culpa a la esposa y la esposa echa la culpa, culpar a otros. Los otros me tendieron una trampa. Alguien me tendió una trampa. Y el Señor dice, no. ¿No? Hay un problema en tu corazón. La otra cosa es el temor. ¿Sí? Cuando Dios llama al hombre, ¿qué le dice? Tuve miedo, porque tu voz. ¿No va a ver ustedes? Porque tu voz. O sea, ¿qué le pasa al ser humano delante de Dios? Fíjense ustedes que el ser humano delante de Dios tiene más miedo que delante de cualquier brujo, hechicero. Va donde el hechicero y dice, a ver, léeme, hasta sonríe. Viene delante de Dios y dice, no, me asusto, me da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? Ese es el pecado. El pecado lo que hace es alejarte de Dios por medio del miedo. Miedo a rendirte completamente, miedo a perder algo, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo. Y te dice, no vayas delante de Dios, por favor, no vayas, te va a pasar algo terrible. Te van a descubrir. El justo por la fe vivirá. ¿Usted quiere la justicia de Dios en usted? Usted tiene que creer y tiene que lanzarse a tener una fe como nunca la tuvo en su vida. Así, usted va a salir en un milagro, porque el milagro va a venir sobre usted cuando la fe se ejerza. No porque yo lo digo, sino porque la Biblia dice. Todos los que se acercaron al Señor con fe, ¿qué les pasó? Recibieron lo que vinieron a buscar. No hay forma de perderse. Esta mañana no alcanzo a predicar el capítulo 4. Lo leí, miren.
me fui bien. Pero me gustaría esta mañana que usted pudiera entender que el problema no es la conducta, no es cuánto esfuerzo ha hecho para ser bueno. El problema es que usted tiene el pecado adentro, está enraizado, ¿sí? La situación no es que la gente compra cosas lindas y a ustedes no se la dan. El problema no es cuántas oportunidades tiene o no tiene. El problema es que el pecado está en usted. Y ese poder de pecado es lo que Cristo pagó en la cruz. Y vuelvo a decir lo mismo, el diablo está derrotado. El diablo está vencido. El problema no es Satanás, es el pecado. Y ese pecado está adherido a mi corazón. Por eso habla el apóstol Pablo de la circuncisión. O sea, hay que hacerle una operación a tu corazón esta mañana y sacarle ese pedacito, ese pedazo o ese pedazote que está de más. Está de más en tu corazón. Padre, esta mañana he hablado tu palabra, esta palabra que nos revela la fe en Cristo Jesús, en tu Hijo Santo, amado. Y yo te quiero dar gracias porque este mensaje es precioso. Es precioso para mí, es precioso para la iglesia, es precioso para tus siervos, es precioso para mis hermanas, es precioso, Señor, porque este mensaje nos revela exactamente cuál es el centro de todos los problemas. Y nos revela exactamente cómo mejorarlo, cómo sanar, cómo romper con el poder del pecado a través de la fe en Jesucristo. Esta mañana, Señor, acá hay personas que necesitan romper con este poder, con esta autoridad. Señor, y tú eres el que ministra esto, Señor, porque la salvación viene de tu parte. Viene de tu parte. Padre, esta mañana oro para que los hermanos, las personas aquí que sienten en su corazón, que viven en su corazón, que saben que está dentro esto, es algo que está dentro, no es una cuestión de ley, no es una cuestión externa, no es la conciencia, no son razonamientos, sino es algo que está dentro de nosotros, que nos domina. Y esta mañana, Señor, algunos de ellos van a encontrar caminos. Aleluya, aleluya. Mientras usted ora, por favor, esto es algo tan de usted y Dios. Por favor, lo que hemos hablado, esta palabra, ahora usted tiene que tomar la palabra. Usted busque al Señor ahora. Justamente lo que dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Dígale usted esta mañana, Señor, acá estoy yo buscándote, porque yo quiero ser una persona justa delante tuyo. No más el pecado, no más. Padre, esta mañana acá estamos. Por favor, ore, por favor. No se detenga de orar, por favor. No se detenga de ejercer fe ahora en lo que Cristo hizo en la cruz, en Él, en esa persona preciosa. Él es el amado de tu alma que te va a salvar esta mañana. Se va a producir en tu vida la salvación. La salvación. Se va a producir en tu vida la salvación. Vas a ser salvo. Vas a ser salva. Vas a ser salvo. Niño, mujer, hombre. Vas a ser salvo. Adolescente, joven. Vas a ser salvo. Vas a encontrar esta mañana. Coloca tu fe en Él. Aleluya, aleluya. Reconoce esta mañana. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Padre, aleluya.
Padre, esta mañana tiene que haber un cambio aquí, Señor. Señor, queremos enfocarte esta mañana, queremos mirarte. Señor, tu palabra ha sido tan clara, tan clara. Hemos querido ser buenas personas, Señor, y por eso ser reconocidos. Hemos querido, Señor, tener, Señor, una vida limpia. Incluso lo pensamos desde la niñez, una vida, Señor, presentada de forma tal que nada nos acusara. Pero delante tuyo, Señor, porque no es delante de los hombres, no es delante del Estado, no es delante de una municipalidad, no es delante, Señor, de un pastor, no es delante, Señor, de una iglesia, es delante de ti, mi Señor. Estamos aquí, Señor, como aquella mujer que vino por atrás para tocar el borde de tu manto, pensando simplemente en irse a casa, Señor, tocar e irse a casa. Pero tú tenías algo, así tú tienes algo esta mañana para un hombre, para una mujer que tal vez solamente está pensando: Señor, solo te pido que me ayudes. Pero esta mañana tú quieres salvarlo del pecado, tú quieres librarlo. Aleluya, Señor. Aleluya. Padre, toca a mis hermanos. Mira, Señor, oramos unos por otros esta mañana en un ruego, en una súplica. Señor, líbranos del dominio del pecado. Hemos luchado, lo hemos intentado, hemos dicho que no lo vamos a volver a hacer, no hemos prometido a nosotros mismos, nos hemos dicho a nosotros mismos que no vamos a seguir, pero el pecado ha seguido dominándonos esta mañana. Sin embargo, Señor, reconocemos que el pecado ha dominado y esta mañana nos volvemos a ti, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aférrese al Señor esta mañana. Haga como aquel hombre que salió de ese lugar tenebroso y corriendo a los pies del Señor. No pudo hablar porque los demonios lo tenían controlado. Pero se quedó ahí delante de Él. Y Él oyó la oración. Aleluya. Aleluya. Padre, así esta mañana, Padre. Así, Padre, esta mañana, delante tuyo. Avergonzados, derrotados, fracasados, heridos, pero con fe, Señor, nos aferramos a la cruz, porque ha llegado un día especial. Ha llegado un día especial. Ha llegado un día especial. La gracia, tu gracia, que no nos da conforme a lo que merecemos. Que nos recibe a la entrada. Y dice: este es mi hijo, estaba muerto
gracia de Dios, que no nos das conforme lo que merecemos, que nos vistes, que nos honras cuando no lo merecemos, nos declaras justos cuando no lo somos. Pero el justo por la fe va a vivir. Y esta mañana, Señor, muchas personas aquí están descubriendo el mensaje, están oyendo el mensaje y están volviendo a vivir, están volviendo a la vida, están volviendo. Señor, el justo por la fe vivirá. Vamos a vivir de fe en fe, Señor. Vamos a vivir de fe en fe, Señor. Gracias. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor.